Y a todos. Quisiera comentar los asuntos que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional va a presentar en la permanente del día de hoy. En el apartado de iniciativas, la senadora Laura Rojas presenta iniciativa que reforma el artículo 4 de la Constitución en materia de ingreso vital de emergencia, con el propósito de brindar un apoyo a todas aquellas personas trabajadores formales o informales que han perdido sus ingresos durante esta pandemia. En el mismo sentido y en apoyo a esta iniciativa, es importante destacar que tanto la OCDE como el Banco Mundial han recomendado a los países el que proporcionen ayudas económicas a los trabajadores afectados, como comentamos, tanto del sector informal como formal, con el propósito de evitar que desaparezcan empresas viables. El impulso también a la inversión privada se considera fundamental por la OCDE y el Banco Mundial para lograr la recuperación económica y en particular el mantenimiento y la generación de nuevos empleos. En el punto correspondiente al punto de acuerdo, la senadora Xóchitl Gálvez presenta un punto de acuerdo en donde señala los graves problemas de contaminación atmosférica que provoca la termoeléctrica de Tula, Hidalgo, fundamentalmente por la quema de combustóleo con alto contenido de azufre, que afecta gravemente la calidad del aire en la megalópolis del centro del país y que es particularmente grave e incide en las condiciones de salud derivadas de la pandemia. Por lo que hace al tema de agenda política, la mayoría de Morena definió en la comisión, en la mesa directiva de la comisión permanente, establecer solo como único punto de agenda política el relativo a la violación de los derechos humanos en el estado de Jalisco. Estos son los temas que serán abordados en la permanente, Sergio. Muchas gracias. Senadora, muchas gracias. Tendría la palabra el coordinador Romero Hicks. Coordinador, por favor. Gracias. Muy buenos días a todas las compañeras y compañeros de la fuente periodística. El tema de este país es la pandemia y tenemos un presidente desconectado de la realidad, que exhibe delirio de persecución y que no admite persona alguna que piense de manera diferente. Cada semana hay un distractor. Ya fue el INEGI a las casas, el intento de cambio o revocación de mandato, el cambio a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y esta semana el extremo, la BOA, una burda ocurrencia autoinfligida. BOA, burda ocurrencia autoinfligida. Nosotros a cada ocurrencia vamos a hacer propuestas, no vamos a desviar la atención ante una presidencia que lamentablemente nos quiere dividir, y el dilema es muy fácil. ¿Es a favor de México o en contra de México? Nosotros estamos a favor de México. Sigue la crisis de salud pública, no lo han reconocido. Está incrementándose la crisis económica, no hay atención al micro, al pequeño y al mediano empresario. La inseguridad se ha venido acumulando y no hay evidencias claras de coordinación con municipio, estado y federación. Y hoy, frente a un presidente que no tiene empatía, fue a la península de Yucatán, no visitó una familia, y que la única realidad que existe es la que inventa en su forma de racionalidad, pues ahora los gobernadores lo que reclaman es precisamente federalismo y recursos. Los invito a que verifiquen con los gobernadores, no han recibido un peso para el tema de la salud, y son ellos los que han tenido que sacar la casta. Con mucho pesar, tenemos que reconocer
que el grupo de Morena y aliados en la agenda política lo que quieren discutir es un tema local de Jalisco que desde luego es importante, pero le quieren dar la vuelta a la pandemia, a la crisis de salud, a la crisis de economía. En suma, ante cada ocurrencia, una propuesta nuestra. Y ante cada falta a la verdad, vamos a presentar evidencias. No vamos a engancharnos ante estas burdas ocurrencias autoinfligidas. Boas son cortinas de humo. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinador. Empezaremos, si les parece bien, con las preguntas y respuestas. Tendría la palabra primero Gerardo Cedillo. Gerardo, ¿estás por ahí? Sí, gracias. ¿Cómo están? Por favor. Sí, tengo dos cuestionamientos. Uno relacionado con la inclusión del senador Enrique Herrera a la bancada de Morena. Y quisiera preguntarles esto de qué forma altera la correlación de fuerzas en la comisión permanente, sobre todo porque, bueno, pues he insistido en que esto le daría la posibilidad a Morena de citar a periodo extraordinario de sesiones con la adhesión de las 4 legisladoras de movimiento del PES y, en fin, esto. Y también la otra sobre, pues, esta aparición, hablando precisamente de esta BOA famosa, la aparición de espectaculares en Jalisco, donde, bueno, pues se compara al presidente con el lobo feroz y con un puerco, en fin, cosas de estas que los propios morenistas, bueno, pues hicieron llegar a los medios, pues diciendo que esto es una agresión en contra del presidente, y se suma, pues obviamente, esta denuncia que hizo el propio López Obrador, como que, bueno, pues suena muy a tono, digamos, de lo que pues plantea el presidente como esta especie de sabotaje a su gobierno o complot. Pues preguntarles efectivamente qué piensan de estos desplegados o de estos espectaculares que aparecen en Jalisco. Esas serían mis 2 preguntas. Gracias. Muchas gracias. Senadora Murguía, por favor. Gracias, Sergio. Pues bueno, efectivamente, ayer en la tarde realmente todos conocimos la información de que José Ramón Enríquez, senador por hasta entonces de MC, solicitaba su inclusión en el grupo de Morena. Primero, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional respeta el derecho que tiene cualquier senador, cualquiera, de decidir formar parte de un grupo político o de otro. Forma parte del ejercicio de su libertad y de su responsabilidad. En ese sentido, pues bueno, es una decisión de la que solo le corresponde opinar al propio senador Enríquez o al grupo parlamentario al cual pertenecía. Por otro lado, de estos espectaculares, bueno, pues efectivamente el día de ayer en diversos medios de comunicación dieron cuenta. Desafortunadamente no tenemos una legisladora en este momento de Jalisco. Si yo simplemente diría, no tenemos más información que la que pueden tener ustedes como medios, porque ahí fue donde conocimos esta referencia. Si propiamente ya Morena, el gobierno federal, presentó una denuncia por estos espectaculares que consideran difamatorios, pues estaremos esperando los resultados de la investigación correspondiente. Eso sería todo, Gerardo. Senadora Gálvez. Bueno, pues yo lo que diría es que Morena se lleva y no se aguanta. Y el presidente, desde la máxima tribuna, todos los días, ofende, ataca, descalifica. El grave problema es que eso lo que provoca es confrontación. El presidente debería de llamar a la unidad. Estamos pasando por un momento gravísimo. Debería de ponerse en los zapatos de las personas que hoy están enterrando a su familiar. Esos 450 personas que fallecieron ayer, hoy están siendo sepultadas en el dolor, en la soledad. Esas personas murieron solas en los hospitales y quizá en sus casas. Lo que quisiéramos ver es un presidente empático con el dolor,
Hoy millones de personas están sufriendo en la península de Yucatán los estragos de la tormenta tropical. No hemos visto un presidente que visite, que ayude, que apoye. Entonces, si él cree que los ciudadanos en México van a soportar tantas ofensas sin que haya un señalamiento preciso, pues se equivoca, porque hoy lo que vemos es la libertad de expresión. Simplemente no está bien que se ofenda al presidente, pero no está bien que el presidente ofenda también. Y el presidente ha abaratado la investidura presidencial. Esa que tanto le gusta decir que se respete, él la ha abaratado. Solamente una cosa, Sergio. Sí, por favor, Gerardo. El planteamiento con el tema del senador Enrique Herrera era la correlación de fuerzas en la comisión permanente. Y si esto de alguna forma sí le permite a Morena o no convocar a periodo extraordinario. Les faltaba creo que un voto y yo quisiera que me comentaran al respecto de eso. Hasta donde tenemos claro, el espacio no es del senador, es del partido. Entonces, él, al ya no pertenecer al partido, el partido simplemente decide quién le representa el día de hoy en la permanente. Entonces, el senador está en Morena, hay una suplente de MC y sería la que le correspondería estar en la permanente hoy. Así lo dice el reglamento, eso es lo ético y eso es lo correcto, porque el espacio es del partido, en este sentido, en la permanente. Senadora, por favor, perdón, senadora Xochitl, perdóneme. Senadora Murguía pedía la palabra. No se escucha, senadora. ¿Pudiera activar su micrófono? Gracias. Efectivamente, el senador Enríquez forma parte de la permanente porque fue votado por el Pleno del Senado. Él forma parte de la permanente, sí. Lo cierto es que también el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está en todo su derecho de hacer un cambio de suplente a titular y acreditar como titular a alguna otra integrante de su bancada, por ejemplo, la senadora Verónica Delgadillo, y acreditarla también como asistente a las sesiones de la permanente. Eso es una atribución que corresponde al Grupo de Movimiento Ciudadano. El hacer el cambio de titular a suplente, lo único que requiere es notificarse a la mesa directiva. No requiere votación por parte de la mesa directiva o del pleno o de la permanente. Es un derecho que tiene el grupo parlamentario y bueno, posiblemente hará uso de él, no lo sabemos. Muchas gracias, senadora. ¿Quedamos, Gerardo? Sí, gracias por la... Gracias. Tendría la palabra en segundo lugar Fernando Mayolo. Fernando, ¿estás? Si no, yo les digo la... Sí, aquí estoy. Adelante, Mayolo, por favor. Gracias. Y para consultarles, ¿qué opinión tienen de la iniciativa que está presentando Monreal para fusionar en un solo órgano la CRE, el IFT y la COFESE? Senador Rementería y luego senadora Gálvez, por favor. Mira, Mayolo, muy buenos días a todos, a mis compañeros senadores y senadoras, a los medios de comunicación. Morena propone fusionar órganos reguladores, a la IFT, a la COFESE, a la CRE, integrando los tres en un solo organismo. Eso es parte de la iniciativa. Ahora, el problema es que la argumenta en unas falsas razones de austeridad. Lo que busca en verdad es socavar la autonomía de los órganos regulatorios con un nuevo órgano con 5 consejeros, que serían, por cierto, todos designados al final del día por el presidente. Solo pasaría un tamiz por el Senado y tendrían que ser designados por el presidente. La propuesta, de facto, elimina contrapesos institucionales y filtros técnicos con expertos y, bueno, es de un verdadero despropósito, porque lo que está haciendo es una propuesta de captura de estos órganos reguladores. Plantea erróneamente que se hace para armonizar la legislación con el TEMEC, lo cual es falso.
y establece mecanismos insuficientes de control entre poderes para la designación de sus integrantes. Además de que son temas de repente tan diversos, tan complejos y tan extensos en cada una de las tres dependencias, que francamente no se ve más que un intento de acabar con lo que queda de las instituciones en este país, apropiárselas él para poder hacer pues con ellas lo que le plazca. Francamente vemos en esto un despropósito, no parece que vaya a ser una propuesta que pueda funcionar para el país y por supuesto que es una propuesta que va a deteriorar además la confianza en el país, porque distorsionará en el entorno de la libre competencia en el que debería de desarrollarse una economía de mercado y habrá una regulación a modo de los intereses del partido de gobierno. Son básicamente cuestiones que tienen que ver más con un tema de control de todo lo que ocurre en este país, la verdadera motivación de eso. Me parece a mí muy lamentable que se esté pretendiendo hacer simplemente la destrucción de las instituciones en este país y sobre todo de órganos tan importantes como los reguladores en sectores también tan importantes. Senadora Gálvez, por favor. Bueno, pues simplemente decir que es una tragedia esta propuesta y habla del autoritarismo con el que Morena quiere actuar y con el que el presidente actúa todos los días. Lo que ha pasado con el sector eléctrico, desafortunadamente para mal, porque justamente el día de hoy yo estaré presentando un punto de acuerdo por lo que pasa con la refinería de Tula, pero lo que pasa con la de Salamanca, lo que pasa con la de Ciudad Madero. La esperanza de millones de mexicanos era el tema de las energías limpias, que algún día en la zona de Tula dejáramos de respirar tanto dióxido de azufre, tanto monóxido de carbono, era justamente que México se había comprometido a los acuerdos de París a introducir en su matriz energética por lo menos un 35% de energías limpias. Hoy lo que ha hecho México es renunciar a los acuerdos de París y tener toda una política basada en hidrocarburos. Esto lo hicieron en contubernio con una cosa que se llama CRE, que es un auténtico florero, la verdad. Y todos los vimos venir cuando el presidente mandó ternas de personas absolutamente incapaz. Y a ustedes les consta las comparecencias del Senado, donde estos personajes que son los reguladores, ni siquiera tenían conocimientos de qué era la CRE, mucho menos que era el SENACE y mucho menos que era un certificado de energías limpias. Quiero decir francamente que el presidente nombró por la libre a estas tres personas, que hoy son comisionados de la CRE, ante 2 veces no alcanzar la mayoría calificada en el Senado. O sea, el Senado de la República le rechazó 2 veces a estos personajes por no cumplir con los requerimientos. ¿A quién creen que va a nombrar el presidente en un organismo de estos? Pues a pura gente allegada a él, pura gente incondicional. Entonces, lo que él quiere es que estos organismos sean auténticos floreros para empezar a entrar a un estado presidencialista, dictatorial, autoritario, como lo que hoy pasó con las tarifas eléctricas. Hoy hay un incremento en la interconexión con CFE de manera unilateral. La CRE lo que debió haber hecho era convocar tanto a la CFE como a los participantes a buscar un acuerdo y a publicarlo y a iniciar un proceso de consulta como lo marca la ley de mejora regulatoria. ¿Qué se hizo? Un decretazo. El presidente pretende gobernar a base de decretazos. No importa que afecte la salud de los mexicanos, que afecte el futuro de las próximas generaciones. Es de risa mundial el Tren Maya de diésel. Es de risa mundial. Mientras el mundo le apuesta a mover los trenes con hidrógeno, con energías limpias, aquí lo estamos moviendo con diésel, en una zona que tiene una riqueza natural, la reserva de la biosfera de Calakmul, donde crece y se reproduce el jaguar. Ahí queremos meterles trenes de diésel. Entonces, lo que el presidente quiere es 0 contrapesos. Creo que si hoy cierra la CRE no pasaría nada. Hoy puede mandar todos a su casa, y ya en el 2024 que recuperemos el país por la ruta adecuada, pues esta institución volverá a hacer lo que tiene que hacer, un contrapeso. Hoy, desafortunadamente, la CRE no lo es, la COFESE sí lo es, el IFETEL sí lo es, y lo que se pretende es convertirlos en algo similar a lo que se ha convertido la CRE. Muchas gracias, senadora. Gerardo Zedillo quería hacer una precisión sobre el mismo tema. Gerardo.
Y solamente preguntarle si se trataría de una reforma constitucional, esta de Monreal, y además si eso, digo, si eso lo apoyarían ustedes, ¿no? Teniendo la posibilidad de frenarlo. Sí implica resoluciones de reformas constitucionales. De hecho, propone él un nuevo órgano que esté avalado desde la Constitución, desde ahí lo crea, entonces, por supuesto, implica modificaciones a la Constitución. Para poder definir si se avalará o no como bloque, bueno, pues habrá que platicarlo. Esta iniciativa apenas se conoce, destruye las instituciones, es lo que hace, y por supuesto que genera pues condiciones en las que, bueno, pues todo lo que pase en el mercado, pues el eléctrico, todo el energético, pues, pero también en telecomunicaciones, en competencia, en todo, bueno, pues pareciera que ahora lo va a decidir una sola persona, el presidente, ¿no? Porque a quien pone, como ya se dijo, pues simplemente son a súbditos, en vez de a personas capacitadas, técnicos que puedan realmente opinar y dirigir adecuadamente esos organismos. Gracias, senador. Perdón, Mayolo, ¿alguna otra cosa sobre el tema? Listo. Gerardo, ¿ibas a comentar algo más? ¿No? Listo. Pasaríamos entonces a la siguiente pregunta. Tiene la palabra Rubén Arismendi. Rubén, ¿nos escuchas? Sí, buen día. Buen día Adelante. a todos, senadores, compañeros. Hoy en la mañana el presidente pues recriminó a todos los grupos parlamentarios que no aprobaron el dictamen de la minuta de las reformas al cuarto constitucional, que eleva precisamente a rango constitucional los programas sociales. Y me llamó la atención porque él dice, pues quiere que le expliquen por qué votaron en contra a estas alturas. Él no los recrimina diciendo que por qué no quieren que se les apoye económicamente a las personas vulnerables, a las de la tercera edad, como si en algún momento, yo recuerdo bien la sesión, algún senador haya dicho que no quieren que se les apoye. Vaya, quieren que se les apoye, pero con determinados lineamientos, ¿no? Y son y es su opinión y su punto de vista. Vimos el resultado, finalmente se aprobó. Ese me gustaría saber su punto de vista y explicarle al presidente, pero no muy complicado. Yo creo que tendría que hacer una explicación muy concreta porque si no, no lo va a entender. Y por otro lado, hoy pues leyendo algunas síntesis y platicando con algunos compañeros, me entero de que el documento famoso que ha causado tanta polémica de la BOA, pues resulta que lo entregó un personaje, pues dicen, al fin que ya son dichos ahorita, el presidente dice que ese documento pues lo filtró porque lo considero importante. Pues yo considero importante también preguntar, y dicen, no me consta, que fue alguien pues, de muy alto nivel que un día antes lo había llevado a un periódico de circulación nacional. Ese personaje pues trabaja con ustedes, es, pues no sé, el presidente de la Jucopo. Hoy lo entrevista Ciro y obviamente lo niega, pero pues los compañeros reporteros que lo conocen, pues aseguran que fue él quien lo filtró. ¿Qué me podrían decir al respecto? Senadora Murguía, pedía la palabra. No le escuchamos, senadora, si pudiera activar su micrófono. Perdón. Una disculpa. Rubén, una precisión. En la reforma constitucional para incluir a los programas sociales de bienestar en la Constitución, en principio fue una votación dividida. Concretamente, en el Senado de la República, todos los senadores votamos a favor de esa inclusión. Nunca hemos estado en contra de los apoyos sociales para personas de la tercera edad, becas, estudiantes. Simple y sencillamente estamos solicitando que los recursos públicos también se destinen en estas condiciones graves de la pandemia para atender
el ingreso de todas aquellas personas formales o informales que han perdido su fuente de recursos, para apoyar a las micro, pequeñas, medianas empresas que se encuentran en la necesidad de cerrar o de no seguir pagando a sus trabajadores, porque necesitamos que además, al término de la pandemia, estén en posibilidad de reactivarse la economía. Entonces, concretamente, Rubén, no, en el caso del Senado, concretamente se votó a favor esa iniciativa porque estamos a favor de los apoyos sociales a los sectores de la población que más lo necesiten. Pero también hemos solicitado reiteradamente al presidente el que se destinen recursos para atender las condiciones de salud y las condiciones económicas de la pandemia. Comenta algo de este documento de la BOA o el BOA o como quisiéramos llamarle, que de alguna manera ha sido comentado en son de broma por las redes sociales, en condiciones casi chuscas y musicales, pero yo quiero referirme con mucha seriedad porque el que lo presente es el presidente de la República. Lo presenta en un espacio oficial como son las conferencias que cada mañana da desde Palacio Nacional con su investidura presidencial. Y entonces, bueno, pues yo sí tomo en serio el carácter de la investidura presidencial y lo que el presidente de viva voz y a través de su vocero transmite en las conferencias mañaneras. Y creo que esta mención que hace al documento del BOA, del bloque opositor amplio, primero lo que busca es polarizar aún más a la sociedad. Es algo que hace reiteradamente. Busca también desviar la opinión pública, como bien ha dicho el coordinador Romero Hicks, de los temas realmente importantes para el país. Cada semana surge un nuevo tema, o ahora es el caso de la BOA, en donde se busca distraer a la opinión pública y no dar cuenta de las acciones que son fundamentales para el gobierno federal y que debería estar atendiendo. El problema de salud, el problema económico de millones de familias, el problema de las empresas, pero a lo mejor, por ejemplo, esta semana nos hubiera interesado escuchar qué destino va a dar al $1.000.000 que recientemente le prestó a México el Banco Mundial. Y también sería interesante conocer cuál ha sido el destino que le ha dado a los 1.130 millones de dólares que ya les entregó en los últimos 18 meses. Porque aparentemente no lo va a destinar a proyectos de salud, no lo va a destinar a reactivación económica en la pandemia. Y entonces, pues bueno, es importante saber a qué sí, a la refinería de Dos Bocas, al Banco del Bienestar, al Tren Maya, cuando el país requiere ahorita esos recursos para atender la grave crisis de salud y económica. Pero adicionalmente, quiero comentar que desde mi punto de vista, el hecho de que el presidente señale una lista de personas por su nombre, periodistas, analistas, se refiere a gobernadores de oposición, organizaciones empresariales, lo que busca es amedrentar, intimidar a lo que él considera los adversarios del régimen. Ha dicho reiteradamente, el que no está conmigo está contra mí. Y tal parece que ahorita le dice, el que está contra mí, yo también voy contra él. Y otro asunto particularmente delicado es que incluya como los supuestos participantes de este bloque, de esta BOA, al INE y al Tribunal Electoral Federal, lo cual se me hace una acción verdaderamente perversa, con el propósito de desacreditar al árbitro del proceso electoral del 21. Tal parece que está abonando el camino, en caso de que alguna resolución no le venga a modo,
en que alguna decisión de la ciudadanía le sea adversa para desacreditar al INE, para desacreditar al Tribunal Electoral Federal y decir que ya desde junio de este año la BOA se había pronunciado. Me parece muy grave toda esta circunstancia, más que quién lo filtró, que no tenemos elementos. Conozco específicamente, Rubén, la nota que usted hoy nos menciona. Simplemente le diría, no tenemos elementos para pronunciarnos en el sentido de si esto es real o no. Lo que sí sabemos es que esta medida distractoria, esta cortina de humo de esta semana, que es la BOA, pues es un documento apócrifo que nadie sabe quién llevó, que nadie sabe de dónde proviene y que nos preguntaríamos, tampoco sabemos por qué ocupó un espacio en la conferencia mañanera del presidente de la República. Rubén, ¿querías hacer algún comentario? Sí, senadora Murguía, era en el sentido de que el presidente cuestionó sobre la aprobación del cuarto constitucional, de estas modificaciones. Él dice que por qué ustedes, todo lo que usted me dice, sí votamos a favor de todo esto, pero él lo está retomando como diciendo, ellos están en contra, ellos son malos, ellos no quieren ayudar a los niños, ellos no quieren ayudar a los viejitos y a nadie. Esa gente votó en contra. Ese es como que acomoda a su criterio él lo que en realidad no sucedió. Por eso es un tanto incómodo, porque yo creo que él está bien enterado de lo que sucedió en esa sesión, pero él lo quiere acomodar para decir que ustedes son malos, y precisamente regresamos a lo que usted dice, pues ya estamos en campaña, ya se ve muy cerca el próximo año electoral, y desde ahorita ya están preparando el terreno, ¿no? Eso es lo que yo considero. No sé qué me pudiera decir, senadora. Senadora Murguía, después senadora Gálvez. Bueno, cuando el presidente no quiere entender algo que fue claro y evidente, como fue el sentido de la votación en la Cámara de Senadores, pues poco hay que hacer o poco hay que decir. Si no le queda claro es porque seguramente no es de su interés el que le quede claro. Y bueno, ya lo expliqué ampliamente, el que en vez de explicar él cuál ha sido la acción del gobierno federal eficaz para atender la pandemia, pues sigue generando cada semana una cortinita de humo, un distractor diferente en el que nos ocupe a muchos de nosotros nuestro tiempo, nuestro espacio, y que dejemos de referirnos a los temas realmente importantes para el país. Creo que Xóchitl Gálvez también quería comentar algo al respecto. Y el coordinador Romero Hicks también había pedido la palabra. Senadora Gálvez, senador coordinador Romero Hicks. Senadora Gálvez, no la escuchamos. Definitivamente ahí están los votos y punto. Yo creo que eso no es ni siquiera cuestionable. A mí lo que me parece clarísimo es que el presidente miente, y miente de manera sistemática. Lo hizo como candidato. Él se comprometió que iba a impulsar las energías limpias. Él se comprometió que no iba a hacer cambios al tema energético, que se respetaría lo que está en la Constitución. Él se comprometió en su discurso del primer día, dijo que iba a gobernar para todos, y realmente nos mintió. ¿Por qué no va a seguir mintiendo si él ya está en campaña? Si él lo que quiere decirle a los mexicanos desde esa máxima tribuna, utilizando recursos públicos, pues es mentiras. Entonces yo diría, el presidente sigue en campaña, lo que no se ha dado cuenta es que ya es presidente, y lo que tiene que dedicarse es a gobernar, porque es un extraordinario candidato, pero es un pésimo presidente. Y así lo dicen los números de corrupción, lo dicen los números de crecimiento económico,
los dicen los números de salud. Dijeron que iban a fallecer 6,000 personas. Vamos en cerca de 15,000 personas. O sea, es un desastre su gobierno y por lo tanto, a partir del día de ayer, se va a dedicar a mentir y a mentir y a mentir todos los días para tratar de convencer a los mexicanos que en el 2021 le den nuevamente el Congreso para seguir haciendo de este país un desastre. Porque hoy es un desastre. Entonces yo lo que diría es, simplemente ahí están los números, no hay nada que decir de parte del Senado y gracias. Gracias, senadora Gálvez. Coordinador Romero Hicks, por favor, si nos tienen la palabra. BOA, burda ocurrencia autoinfligida. A cada mentira, una evidencia. Pruebas. Las pruebas son que el salario mínimo vital lo estamos queriendo dar a la población que no está siendo atendida en este momento y no ha merecido ni siquiera respuesta del gobierno. Miente. Prueba. El abandono en las estancias infantiles. Miente. Prueba. El abandono a las mujeres maltratadas. Miente. Prueba. El no atender una sola familia de la península de Yucatán. Miente. Ahora, de la reforma aludida, convendría que se educara, porque más allá de su desconexión con la realidad, no es común en ningún lugar del mundo, primer elemento, llevar programas a la Constitución, no es lo ortodoxo. Segundo, nunca se hizo el impacto presupuestal, va a quedar como letra muerta, y más después de la pandemia. Tercero, genera clientelas y disminuye la atención a la población en general, discrimina, por lo tanto, miente. Y finalmente, no quieren publicar los padrones de beneficiarios, miente. Entonces, el principio es muy sencillo. A cada ocurrencia, una propuesta, a cada mentira, evidencia. La estamos presentando. Que no falte a la verdad, que no se haga la víctima y que asuma la investidura y no se autoflagele. Esa es la realidad. Muchas gracias, coordinador. Tiene la palabra Alfredo Flores. Alfredo, ¿estás? Alfredo, no lo veo. Nos pidió la palabra al principio. Bueno, pasaríamos entonces con Gerardo Segura en lo que Alfredo se vuelve a conectar. Alfredo, ahí estás. Alfredo, tienes la palabra, por favor. No más. Perdón, buenos días. Se me congeló un momento la computadora. Legisladoras, legisladores, dos preguntas nada más. Los compañeros no me van a dejar mentir, los que hemos estado yendo a diferentes conferencias de prensa, pues todos han sido agredidos por este gobierno federal. Las madres solteras son corruptas, los padres de niños enfermos son corruptos, a la vista del presidente, claro. Doctores y enfermeras, ya les dijo corruptos. Bueno, los políticos siempre se van a decir corruptos entre ustedes, ese no es novedad, ¿no? Si no están conmigo, los que no estén conmigo son corruptos, porque así lo dice, están apoyando la corrupción. Los campesinos ayer también volvieron a hablar, fueron aludidos hace tiempo de que son corruptos, cuando ellos votaron en masa a favor de este señor. Y en fin, todos estos sectores, los taxistas, a los que hemos también ido a conferencias de prensa, y hay un común denominador en todo este universo. Quisiera que me contestaran dos o tres legisladores, sobre esta opinión que dicen, todos se sienten abandonados por los partidos políticos. Del PRI no espera nada. Eso sí, todos dicen PRI, nada. Pero lo que es PRD, PAN, que son los más tradicionales, después ya siguen el resto, no se acercan con la sociedad. Mi pregunta es, ¿qué está ocurriendo? Porque yo me acuerdo que antes, sobre todo los legisladores de provincia, iban mucho a sus distritos. Ahora no van. ¿Por qué están tan desconectados ustedes de todos estos sectores sociales, de los que los que yo mencioné, han dado conferencias de prensa? Y todos dicen, nos sentimos abandonados, y la duda es, si hacemos revocación de mandato, ¿por quién votar? Si nadie se acerca, solo se acercan cuando hay elecciones. Entonces, pero Morena sí ya lo ven como un desgaste, ya muchos no quieren saber de este partido, ¿no? Entonces ahí queda la primera pregunta. La segunda pregunta, a ver quién me la quiere contestar. En los últimos meses hemos visto un incremento de la violencia en Guanajuato, una violencia muy desmedida, sin razón. Casualmente es el PAN el que gobierna, y hace unos días han estado saliendo notas de que se está infiltrando en Guanajuato
el cártel de Sinaloa. Coincidencia con la visita que hizo el presidente a la mamá de un personaje malvado, coincidencia de que soltaron al hijo de este personaje, y se habla mucho de la relación que tiene este gobierno federal con este grupo delictivo. ¿Es coincidencia lo que está ocurriendo ahora en Guanajuato y que aparentemente, como dicen las notas de los especialistas, se aparece el cártel de Sinaloa? Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. ¿Quién nos ayuda a responder sobre todo el trabajo que hacemos en los estados, diputados y senadores? Diputada Josefina, diputado senador Yulen, senadora Murguía. Diputada Josefina Salazar, por favor. Muchísimas gracias, pues mucho gusto, Alfredo. Y pues mira, nada más alejado de la realidad que no estemos trabajando en nuestros distritos. Al menos desde la Cámara de Diputados y desde senadores hemos estado y dado constancia del trabajo permanente que están haciendo nuestros compañeros y nosotros mismos en nuestros distritos. Y para dejártelo claro como ejemplos, lo tenemos primeramente, ¿quién defendió las estancias infantiles? ¿Quién defendió ese sector de la población en donde muchas mujeres perdieron esa posibilidad de tener un ingreso en sus familias, de ayudar a otras mujeres a través del apoyo, del cuidado de más de 600,000 niños en todo el país? ¿Quiénes estuvieron ahí pendientes de ellos y ayudando a que esas mujeres también encontraran una canalización adecuada en el tema jurídico? Nosotros estuvimos ahí. Hoy por hoy también estamos apoyando el tema del incremento tan importante que tuvieron en la energía eléctrica, el pago que está siendo demasiado oneroso para las familias en México, y nosotros también estamos impulsando ahí reformas para que esta situación se atienda por parte del gobierno federal y no afecte la economía de las familias. Quienes han estado al pendiente también de las escuelas particulares que en este momento también están siendo perjudicadas con una iniciativa que aprobó Morena en la Cámara de Diputados, en donde prácticamente se está perjudicando el patrimonio de muchas personas que han estado trabajando durante muchos años y que hoy con un plumazo y con una mala redacción en una ley está perjudicando el esfuerzo de familias de mucho tiempo. Por supuesto que no, y a eso te lo sumo también el tema de muchos compañeros que han estado distribuyendo gel antibacterial, que han estado dando apoyos alimentarios, que han estado apoyando a los niños con cáncer, que hoy las instituciones públicas no están dando la atención, llámese Seguro Social, llámese IMSS, ISSSTE, llámese el inseguro del INSABI. ¿Y por qué? Porque hay una mala previsión por parte del gobierno federal para la no adquisición de estos medicamentos, de esos insumos que son importantes y que sabemos que de ellos depende la vida de las personas que ahorita están con sus tratamientos. Entonces, por supuesto que hemos estado al pendiente con ellos, hemos estado también defendiendo el tema del campo, hemos estado peleando el presupuesto desde la tribuna, haciendo la referencia de esa disminución que hubo del 29% casi para este año 2020 en el tema de la Secretaría que atiende los temas del campo, y quienes lo estuvieron defendiendo, nosotros. Lo hemos hecho desde la tribuna y lo hemos hecho a pie. Entonces, eso de que no estamos cercanos a la gente y que no estamos a favor de ellos es falso, y tan es así que el día de hoy se va a presentar una iniciativa para el ingreso vital básico de aquellas personas que están perdiendo su trabajo, que no tienen un ingreso por esta contingencia, y que nosotros estamos presentando también para efecto de que Morena, que es quien está con la mayoría en la Cámara, también pueda ser solidaria con esta necesidad de la gente. Gracias, diputada. Senador Rementería, después senadora Murguía. Muchas gracias. Alfredo, yo te comentaría que hoy México, como nunca, tiene un gobierno que ha hecho exactamente lo contrario de aquello que prometió en campaña. Prometió ser el gobierno que ayudaría a los pobres, y eso no es así. Y la muestra está clarísima en muchos de los ejemplos que mencionó la compañera diputada Josefina. Precisamente cuando hablamos de las mujeres, cuando hablamos de los niños, cuando hablamos de la economía, cuando hablamos del sector salud, cuando hablamos de cualquiera de los sectores importantes en nuestro país, pues lo que vemos es un gobierno que desatiende todo, que, bueno, prueba de ello es lo que pasó ahora mismo en Yucatán, ¿no? Anduvo recorriendo la península, prácticamente varios días, exactamente recorrió la península él los mismos días que estuvo la tormenta.
y no visitó a nadie, no atendió a nadie, no se volteó a ver, no visitó a una sola persona, ya se dijo aquí también. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que claro, que la gente de todos los sectores, porque antes se podían quejar de uno o de otro, pero de todos los sectores tienen una queja. ¿A dónde vamos? ¿Quién nos resuelve? Y por supuesto que debiera ser un gobierno, el gobierno de la República y luego los gobiernos en sus distintos niveles los que debían de atender esta problemática. Y por supuesto que los legisladores hacemos todo lo que está en nuestras manos. Personalmente, tal como lo ha referido la señora Josefina, yo he estado en reuniones con gente que en este momento en Veracruz tienen distintos problemas. Entre otros, por ejemplo, lo que se está haciendo, y esto es algo que, por cierto, abro paréntesis para comentar lo que está pasando con la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros pedimos, entre otras cosas, en el plan económico para poder enfrentar la pandemia y luego la crisis económica, que se pudiera conceder pues, un aliento en los pagos de la energía eléctrica, que hubiera un aplazamiento en los pagos, que se pudieran reducir los consumos. Bueno, pues resultó todo lo contrario. Entonces, hoy tenemos quejas por todos lados, no solo en Veracruz, de donde soy yo, sino en todo el país, en donde los recibos de energía eléctrica son cada día más altos. Lo que hoy tenemos, por supuesto, es una incidencia de múltiples temas que afectan a la población. Quiero decirte, por ejemplo, que yo he tenido varias reuniones con gentes que tienen que ver con el sector, con miembros de la sociedad civil, con alcaldes, con, bueno, muchas personas aquí en el estado de Veracruz, intentando cómo, pues, reconstruir lo que se pueda reconstruir, ayudar en aquellas tareas que se puedan ayudar. Y por lo pronto te quiero informar, es algo que incluso ni siquiera he puesto a consideración de los grupos parlamentarios del PAN, de diputados y senadores en esta comisión permanente, pero que tengo ya lista una propuesta para poder ayudar a regular las arbitrariedades, porque no se les puede decir así, que comete la Comisión Federal en contra de los ciudadanos, proponiendo que en la Ley Federal de Protección al Consumidor se establezca una figura que pueda sancionar de una manera mucho más eficaz a los proveedores, en este caso a los que suministran energía eléctrica, para poder pues compensar y tratar de ser un árbitro más justo. O sea, sí hay cosas que se están haciendo, pero el que más hace en todo, el que más genera pues todo este ambiente de crispación, de nerviosismo, de desesperanza en la población, es justamente el gobierno. Porque el gobierno, lejos de atender lo que fue su bandera principal, que era pues mira, no mentir, miente todos los días, ya lo vimos, ya se probó. No robar, por Dios, con la cantidad de contratos que dan, de la manera en que los dan, en donde no hay licitaciones. Ya estamos rompiendo el récord de adjudicaciones directas, peor que en ningún gobierno en la historia de este país. Bueno, y no traicionar al pueblo, o sea, no robar, ahí están los contratos. No mentir, ahí están las mentiras cada mañanera. Y bueno, no traicionar al pueblo, bueno, pues han desaparecido todos los apoyos sociales, hasta los del campo, hasta esos del campo, que de repente tanto se ufanan de decir que son la gente que los apoya y a la gente que defiende, pues tampoco, los traicionaron. Y claro, todo esto genera un cóctel que permite que haya esas manifestaciones como las que seguramente, pues a las que tú te refieres, y que pues los legisladores simplemente no pueden arreglar todo lo que es, pues digamos, competencia del gobierno. Y atendemos, por supuesto, a todos los grupos sociales que nos vienen a buscar, cada uno en su estado, para poder intentar llevar cosas a la federación y pues entablar el diálogo. Por cierto, también te quiero decir, tienen instrucciones los secretarios y los subsecretarios de despacho de no hablar con la oposición, de no atender a los opositores. Nosotros llevamos una persona y simplemente no te levantan ni el teléfono. Entonces, bueno, hay desde luego una cerrazón, un gobierno que está encerrado en una cápsula que lo que ha venido es prácticamente a destruir las instituciones, a traicionar al pueblo, a robarle al pueblo y a mentirle al pueblo. Exactamente lo contrario a lo que dijeron. Senadora Murguía, por favor. Pues en el mismo sentido, Alfredo, muy brevemente, mucho se ha cuestionado que dónde está la oposición y ustedes como medio dan testimonio todos los días de que la oposición está señalando
todos los excesos que comete el gobierno federal, las omisiones, las medidas que afectan a la población, las iniciativas que consideramos violatorias de los derechos fundamentales, en fin, todos los días hacemos nuestro trabajo, pero también en las entidades de las que formamos parte, yo formo parte de Querétaro, particularmente en este periodo de la pandemia, hemos tenido muchas reuniones, algunas virtuales, otras presenciales, con un grupo muy pequeño y con todos los cuidados, con tianguistas, locatarios de mercados, taxistas, el sector agropecuario, los notarios de mi estado, grupos empresariales. Preocupa mucho el sector agropecuario por la falta total de apoyos que ha recibido el campo en el presupuesto para este año, el sector turístico de Querétaro, jóvenes empresarios, trabajadores del sector salud, de los sindicatos de salud que están preocupados por la falta de equipos y bueno, llevando incluso paquetes de apoyo alimentario y de limpieza a diversas comunidades que lo requieren, de las más necesitadas, y prácticamente lo estamos haciendo todos. También hemos tomado la decisión de no subirlo a redes sociales porque no se trata de cacarear un proselitismo que lo que busca es estar cerca de las personas. Tenemos que hacer lo que debemos hacer y eso es lo que hemos estado buscando, sin buscar también una difusión mediática de las acciones. Y creo que las personas lo están viendo y lo están entendiendo. Bien comentaba usted, Alfredo, hay mucha decepción y se sienten solos por el gobierno federal y por las políticas de Morena. Y por otro lado, están encontrando en la oposición pues la respuesta a las gestiones, a las necesidades que nos van presentando. Lo estamos haciendo todos los días. Muchas gracias, senadora. Para la segunda parte de la pregunta, tiene la palabra el senador Romero Hicks. Alfredo, voy a ser muy directo. Hay 4 delitos federales que detonan gran parte de la violencia en Guanajuato y les invito a que revisen qué ha hecho el gobierno federal. Prácticamente 0. 1, narcotráfico. 0. 2, delincuencia organizada. 0. 3, robo a combustible huachicol. Prácticamente 0. 4, acopio y tráfico de armas. 0. Desde luego que la autoridad local también tiene que hacer lo suyo, pero en la parte federal, y se lo dije al presidente de la República, la única ocasión que nos ha recibido en año y medio de su mandato, el 6 de febrero, que cuidara porque no estamos mejorando los indicadores federales, que cada quien asuma la parte de su responsabilidad. La responsabilidad viene de dar respuesta a las cosas. La calificación es casi 0. Muchas gracias, coordinador. Tendría la palabra. Estamos un poco apretados de tiempo. Gerardo Segura, y nos queda una pregunta más. Gerardo, tienes la palabra. Sí, buenos días, buenas tardes ya. Tenía varias preguntas, pero ya las han contestado a lo largo de sus exposiciones. Nada más quisiera preguntarles algo. Monreal advierte que de seguir la polarización, pues esto acabará en la violencia en las calles. ¿Esto significa que desde la presidencia nos están llevando ya a la violencia, ya a los enfrentamientos desde ahora? Es decir, ¿desde ahora ya se impulsa la violencia y los enfrentamientos desde la presidencia de la República? Gracias. ¿Quién nos ayuda a responderla? Senadora Gálvez, por favor. Yo realmente quisiera aquí hacer una precisión de lo que ha pasado en la Ciudad de México y en el estado de Jalisco. Si bien es cierto, me queda claro que el gobernador de Jalisco no dio la orden de que se le quitara la vida a este joven en manos de la policía municipal. Tengo clarísimo que él no lo hizo. Tengo clarísimo que la jefa de gobierno no ordenó a su policía a golpear a esta joven menor de edad. Lo que sí es su obligación de ambos es investigar y castigar a los agresores, pero por otro lado también cuidar a los ciudadanos. Lo que pasó el día de ayer en la Ciudad de México es inaceptable, antier. El ver cómo se saqueaban comercios a los ojos de la policía,
por este ánimo de no cometer abusos. Por eso hemos insistido en la preparación de la policía. La policía tiene que estar preparada para contener este tipo de situaciones, pero sin violentar los derechos humanos. Es un grave reto, un complicado reto, pero hay que lograrlo. El día de hoy se espera una manifestación en la zona de Polanco importante nuevamente, y ojalá la jefa de gobierno aplique la autoridad sin necesidad de maltratar, golpear a los jóvenes, pero sí tiene que haber un mensaje de autoridad. Para eso se es autoridad, pero pareciera que el gobierno le da pánico aplicar la autoridad, tiene miedo que lo llamen represor, pero también ser omiso es un problema. Entonces sí se está viendo una situación complicada de violencia y tiene que ver con la desesperanza de la gente. La gente está angustiada, mucha gente no tiene para llevar un bocado a la boca porque hemos sido incapaces de darles un apoyo económico. Entonces, vienen días difíciles y yo creo que hay que serenarse, pero también actuar con firmeza. Muchas gracias, senadora. Para la senadora Murguía nos preguntan tanto Israel Aldave como Vero Méndez, en el mismo sentido, si la Junta de Coordinación Política o la mesa directiva han informado sobre los casos positivos a COVID del personal del Senado, y que inclusive uno de estos, como les informé hace un momento, falleció, una de estas personas, si hemos sido informados y que si aún con estos casos están considerando que haya un periodo extraordinario, porque ya están citando al personal a que empiece a trabajar el 15 de junio, pase lo que pase. Si tenemos alguna opinión y respuesta. Gracias, senadora. Sí, Israel, no ha habido una información oficial por parte ni de mesa directiva, ni que yo conozca de la Junta de Coordinación Política respecto de las personas que hubieran estado contagiadas del COVID. Desde luego, lamentamos muchísimo el fallecimiento de Edgar Onofre el día de ayer y que fue víctima del COVID. Pero también sabemos de la inquietud, porque se nos han acercado a los diversos grupos parlamentarios, del personal de mantenimiento, de resguardo, en el sentido de que pues están preocupados en que no cuentan, según refieren, con el equipo de protección suficiente y se encuentran susceptibles a cualquier contagio. Esto es algo que vamos a hacer valer como grupo parlamentario en un punto de acuerdo en la mesa directiva, precisamente para buscar la protección del personal que está asignado en el Senado en cuanto a equipo, en cuanto a condiciones de salud y de distanciamiento, sobre todo si tal pareciera se abre el periodo extraordinario pues a partir de la tercera semana. Pero no hemos tenido, retomando, una información oficial en mesa directiva, por supuesto no la ha habido, ni conozco que haya habido en la Jucopo respecto del número de personas contagiadas, y hoy nos enteramos del fallecimiento de el compañero Edgar Onofre, que estaba en servicios parlamentarios apoyándonos todos los días y puntualmente. Lamentamos mucho su fallecimiento. Senadora, perdone, me insisten ¿qué opinamos de que los estén citando a trabajar a partir del 15 de junio, a pesar de que el semáforo está en rojo en la Ciudad de México? Fíjese que como grupo parlamentario, incluso como bloque, estábamos solicitando que las sesiones de la Comisión Permanente fueran presenciales. Como ustedes bien saben, somos 37 legisladores quienes integramos la permanente. Y hubo un rechazo hacerlo en todo momento, alegando las recomendaciones de López-Gatell, el semáforo, etcétera. Sin embargo, hoy también vía declarativa, no de carácter oficial, se señala que pudiera convocarse a un periodo extraordinario tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, con un número importantísimo, 128 senadores
y 500 diputados en la etapa más alta de la pandemia. Entonces, no hay las condiciones para la sesión en la permanente, que somos 37 y podemos tomar medidas de distanciamiento, de resguardo eficaces, y aparentemente sí hay el interés de convocar a un periodo extraordinario, no importa el color del semáforo. Gracias, senadora. Senadora Gálvez, para terminar, tendría la palabra. Bueno, yo simplemente decir que este gobierno ya tomó la decisión de regresar a trabajar. No hay duda. O sea, ya se levantaron los semáforos, ya la gente está en la calle por todos lados. Hay una situación ya desesperante económicamente y lo sabe el gobierno, justo porque no hay posibilidades económicas para la gente. Entonces, no solo es responsabilidad del Senado, es responsabilidad del gobierno de la República la decisión que está tomando en que se abran los negocios a pesar de la pandemia, y el riesgo que vamos a tener pues es un COVID muy largo, o sea, y muchísimas personas fallecidas. O sea, este gobierno ya le apostó a que se contagien, a que haya una inmunidad colectiva, porque le es imposible hacer la estrategia que siguieron otros países, simplemente no quiso, y hoy es demasiado tarde. Entonces, muchas veces es posible que no se contagien en el Senado, se contagien durante el transporte público, se contagien en la casa, porque es muy difícil saber dónde contrajiste el COVID. Entonces, pero fue una decisión del gobierno ya de regresar a la normalidad, a la nueva normalidad, y con estas consecuencias que estamos viviendo.